Dar el saludo cordial de bienvenida a un distinguido jurisconsulto, experto en derecho penal, un abogado muy reconocido en la provincia de Santa Elena y en el país. Me refiero al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que nos acompaña en esta mañana. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Tal vez allí el valor agregado es que yo soy peninsular. Por supuesto. Y en Salinas, en mi formación de niño se hace en La Libertad, en la escuela Comienzo, luego en el colegio Lino Rubira. Hay emociones encontradas por dos razones. La primera, porque por primera ocasión tengo la posibilidad de ser entrevistado. La radio La Voz de la Península también tiene para mí algunos gratos recuerdos. El fundador fue mi padrino, don Milton Pinolgote Pacheco, y Jimmy es mi primo. O sea, por eso dije, hay emociones encontradas. Yo les agradezco la posibilidad de poder conversar con ustedes. Yo no he hecho ninguna otra entrevista con algún medio peninsular, no porque no haya querido, sino porque no me han invitado. De suerte que no, le agradezco por la posibilidad de conversar. Con una, además, preocupación. Fin de semana, 6 muertos en Santa Elena. Es decir, miren, el plan de política criminal implementado por el Estado no es que es malo, pero es insuficiente. Y hay una especie de arremetida del crimen organizado y el Estado tiene que volver también a responder a esa arremetida en la medida justa y necesaria. Es verdad que estamos con una situación complicada. Me hace recordar algún libro me regaló alguna ocasión el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy. Cuando él me llamaba para algo, por supuesto lo visitaba. Me regaló un libro que lo guardo en esta biblioteca o en la biblioteca de la oficina, que tiene un título emblemático que sirve para Ecuador: el día que se jodió Colombia. Hay que pensar el día que se jodió Ecuador también. Definitivamente, estimado doctor, y haciendo referencia a su comentario, el honor es nuestro. De hecho, le decía a la doctora Noralma Zambrano que me ayude con su contacto porque no tenía el registro de su información y así efectivamente lo pudimos realizar, y para nosotros es un gusto tenerlo acá. Usted es un peninsular nuestro que nos representa muy bien en el país por todo lo que son sus libros, publicaciones, las defensas que ha hecho y toda su gran trayectoria también en la parte jurídica y académica. Doctor, esta sensación de inseguridad, antes de quizás un poco centrarnos al tema de los casos de encuentro, purga, metástasis, etcétera, pero esta sensación de inseguridad, ¿hacia dónde pone el riesgo país? ¿En qué perjudica integralmente al Ecuador? Bueno, mire, el riesgo país aumenta en función de la inseguridad. Cuando por ahora el gobierno de Estados Unidos ya no hace los avisos públicos que tenían justificación de decirle a sus connacionales, oigan, tengan cuidado si van a Ecuador. Y en esto, no por ser ampuloso, es mi información, son 65 libros publicados entre Argentina, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Y yo soy 50 años defensor penal. Soy penalista, pero hago procesal penal. Hago criminología, donde se estudian los factores desencadenantes de la criminalidad, y hago política criminal, que es decir, qué respuesta el Estado tiene que darle cuando usted ya tiene, de alguna manera, un diagnóstico de la situación criminal. Bueno, de paso, yo soy máster en Derecho Constitucional, y ahí también, ya veremos, el tiempo lo permite, para pensar que no son malas las garantías constitucionales. Es mala la forma como se las manipuló, para no utilizar una expresión que resulta a veces un poco grosera, pero importante, cómo se llegaron a prostituir las garantías. No son malas, el mal uso es el que pervierte las garantías. ¿Qué ocurre? Miren, Ecuador es el principal exportador de cocaína del mundo. Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. Colombia el último año aumentó el 25% de la producción cocalera, el Perú aumentó el 100%. Y la autopista de la cocaína, como dice la BBC de Londres, que es una gran radio sin duda, la autopista de la cocaína es Ecuador. Vea, el último año tenemos un promedio de 200 toneladas de cocaína por año, 220, 240.
Eso representa el 10% de la droga que se va. Eso significa 1.800 toneladas de cocaína. Si usted le pone que el 20% son 1.400 toneladas de cocaína, es decir, es impresionante. Una tonelada de cocaína vale en Estados Unidos 20 millones de dólares. En Europa, 60 millones de dólares. Y está entrando la cocaína a Australia. En Australia está costando 200 millones de dólares una tonelada de cocaína. Bueno, se están descubriendo. Las grandes organizaciones criminales estuvieron hace 2 décadas por allí, va entre México y Colombia. Pero hoy Ecuador tiene organizaciones criminales que se han asentado y ahí hay un problema, porque en los últimos tiempos los grandes carteles mexicanos dejan en el Ecuador para pagar, no están pagando con dinero, dejan un promedio de 50 toneladas de cocaína por año. Y esa cocaína, ¿qué se hace? Parte se consume y parte se vende. O sea, ya hoy en Ecuador sí hay un consumo alto. Y ojo, el gran tema es el siguiente. Un Estado, y nos referimos al Ecuador, puede emprender una gran guerra contra el crimen organizado. Yo no digo que esté mal. Esto de los estados de excepción hay que tener la lectura correcta, porque en una declaratoria de guerra por un conflicto armado interno no hay tiempo límite. Cuando alguien va a la guerra no dice vamos a pelear 90 días o 120, no. Dura todo el tiempo que dure la necesidad. El Ecuador se mantiene en estado de alerta. Pero ¿qué pasa? Entran armas por la frontera con Perú. Es muy porosa y Perú tiene libre importación de armas. Un ejemplo, esos fusiles de asalto, incluso con uno de ellos matan a Villavicencio. Ese fusil ha sido comprado en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el principal productor de armas en el mundo. La economía de las armas en el mundo genera 800 billones. O sea, 800.000 millones de dólares por año mueve el comercio de armas. El comercio de drogas mueve alrededor de entre 500 y 550 billones de dólares por año. O sea, es una economía gigante. Por el Perú entra las armas, sin control. Armas que las compran en Estados Unidos y de Perú vienen para acá de contrabando. A ver, estamos muy claros en el análisis. ¿Quién debe controlar la frontera por Perú? El ejército y la policía. Claro. Entonces, no hay control, no lo sé. La otra frontera por donde entra la cocaína, Colombia. ¿Quién tiene que controlar? El ejército y la policía. A ver. Y la salida por los puertos, básicamente los puertos. El puerto de Guayaquil maneja Luis alrededor de... Usted es Luis, ¿sí? Luis es usted, ¿no? Javier Linzán. Javier, sí. Recuerdo a su papá y a su abuelito, porque yo me crié en La Libertad. Claro que sí. Mire, Javier. El puerto de Guayaquil, porque este es un tema importante, que hay que decirlo, y hay que decirlo con conocimiento. El puerto de Guayaquil maneja o estiva carga, como llaman, alrededor de 3 millones de contenedores. Aprecie usted, Javier, ¿por qué se están yendo los embarcadores del puerto de Guayaquil? Pues ahora es puerto de aguas profundas, está bien, que le cuesta más el transporte. ¿Por qué se están yendo? Por la contaminación que se hace de los contenedores. Y yo, a lo largo de mi carrera, yo he defendido no a narcotraficantes, pero sí a personas que han sido injustamente vinculadas con drogas, gerentes de empresas, a las que le contaminan la carga. A veces, mire, cada quien responde por lo que hace y por lo que deja de hacer, como dice el maestro Jacques de Alemania, en la Torre de los Roles. Un gerente de buena fe, y son gerentes jóvenes de importantes producciones bananeras. Pero ¿qué pasa? El medio malandro sucede que es el jefe de comercialización. Claro. El entorno, ¿no? A veces es la gallada, pues, doctor. Y eso contamina. Por eso el puerto de Guayaquil está perdiendo carga. ¿Por qué? Porque la comunidad europea, y han venido los expertos europeos y los embajadores, el 80% de la cocaína que llega a Europa viene directamente de Ecuador. Entonces, el tema es complejo. ¿Por qué? Porque dijo el presidente que iba a militarizar los puertos y aeropuertos, que yo sepa no están militarizados. Mire, el plan implementado, la ayuda, para no hablar de un plan, el Plan Colombia significó 20 años, y como se habla sin saber, el Plan Colombia sí, Estados Unidos invirtió 20.000 millones de dólares, pero Colombia puso entre 60 y 70.000 millones de dólares en 20 años.
Si usted me pregunta, la situación en Colombia está mejor en el nivel de violencia, sin duda que sí, pero Colombia sigue siendo el principal productor. Claro. El problema aquí de Ecuador, a ver, la tarea, y está bien, ese plan de ayuda de Estados Unidos de 5 años, ¿por qué de 5 años? Y comienzan a llegar los barcos de Estados Unidos, y está bien, y los aviones, y el apoyo logístico, y toda la ayuda posible, ¿verdad? Y entonces se está descubriendo más cocaína. En el último mes, para hablar solamente del último mes, un sumergible 3 toneladas de cocaína, de que viene de Colombia. Una hacienda, ¿y cuántas otras habrá? No estoy satanizando a nadie. 21 toneladas ya debidamente camufladas, con ventilación para que no se dañe, entre comillas, la cocaína. A la semana siguiente, en Manta, 3.5 toneladas de cocaína. En Guayaquil, el puerto, 6 toneladas de cocaína. 2 toneladas de cocaína cuidadas por miembros de la policía. Y sobre esto, mire, alguna vez hablé con Paquito Tamarí, hijo. Yo le dije, mire, cuando estaba en campaña y recién, y yo tengo, te lo puedo enviar, usted me da el WhatsApp, Cantado. un pequeño plan de política criminal para la península, que es una tierra que yo quiero. Y le digo, ustedes los alcaldes tienen que dejar las banderas políticas a un lado. Con el prefecto, ustedes tienen que crear un frente de seguridad y ustedes tienen que contar con el apoyo de policía. Y es que es impresionante porque la península, y digo la península yo. Las tres fuerzas, las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, pues mi querido doctor. Entonces, la Marina, la aviación, el ejército. O sea, y ahora no, usted no necesita volar un avión, suficiente los drones. Y la Marina, perdóname, sí tiene lanchas para poder, o no tiene. Claro. Y la policía, y hay campos de concentración que preocupa, claro que preocupa en la península, ¿ya? Y entonces, ¿qué ocurre? El nivel de inseguridad hace que incluso el turismo hasta interno se aleje, y el externo también. Pero no hay un plan de seguridad para la provincia de Santa Elena debidamente estructurado. Le dije, mire, yo no voy a cobrar nada por esa asesoría porque es la tierra donde, gracias a Dios, mi mamá sigue viviendo, doña Lidia, que va para cumplir 92 años. Es una institución, mi mamá está, claro, como yo molesto, en familia más lúcida que yo. Conversamos bastante con ella. Entonces, doctor, en torno a toda esta narración que usted hace, ¿no? de lo que sucede con el tema de la inseguridad, del tema del narcotráfico, entre otras situaciones que están allí, que ojalá algún día se exterminen o se acaben, pero lo veo bastante complicado. Quizás controlarlo, minimizarlo podría ser. Pero doctor, la inseguridad jurídica, el hecho de que hoy, por ejemplo, los niños, los adolescentes dicen, a ver, metástasis, ¿qué es eso? Purga, ¿qué es eso? Y de repente se encuentran a políticos, a operadores políticos, operadores de justicia, todo un encadenamiento de personas allí con un sinnúmero de cosas que sucedieron quizás hace 5, 6, 7, 3, 2 años y que recién se destapa la olla de grillos hoy. Cuéntenos un poco, explíquenos un poco en qué consiste esto. A ver, sí, el concepto metástasis obedece a un proceso ya en la fase terminal de un cáncer, cuando se irradia. ¿Ha habido corrupción en Ecuador? Sí, ha habido corrupción. Ha habido impunidad también. Pero la experiencia de ambos casos tienen sus similitudes y tienen sus diferencias en cuanto a contenido. Pero quiero dejar muy claro lo siguiente. No hay institución perfecta, pero sí mejorable o perfectible. Y cuando me refiero a la Fiscalía General del Estado, hay que admitir que en estos dos casos sí ha hecho un trabajo positivo, no obstante que en ambos casos podría haber lo que nosotros llamamos un falso positivo, la creencia de que alguien estuvo involucrado y no lo estuvo realmente. Le doy un ejemplo. Entiendo que no fue mi alumna, porque yo salí de la Universidad Católica, no porque me votaron ya a los 40 años de dar clases y me he quedado jubilado como profesor de posgrado. Hay una señora, María José, no sé si es Aguirre, Crespo, no la conozco, es fiscal. Y esta señora sigue presa. Hasta hoy la Fiscalía General del Estado no admite que se pudo equivocar y le voy a decir por qué. Yo no la defiendo, pero conozco el caso. Si uno ve, y le vamos a hacer propaganda gratuita a Netflix que no nos da ni para chupar un mango, la serie Griselda, 1985, ¿ya? Bueno, hoy una mujer muy guapa como Sofía Vergara y lo hace muy bien, ya le hicimos propaganda gratis a Netflix.
Entonces, que no necesita tampoco la propaganda suya ni mía. ¿Qué pasa ahí? 1986 por allí, en Miami, y lo que le voy a decir, en Ecuador también se pudo producir en uno u otro momento. Al mejor investigador, como decía Pablo Escobar, hay que encochinarlo. Esa expresión yo la utilizo casi todos los días. Mi familia dice, deja de molestar. Hay que encochinarlo. ¿Qué hacen? Le ponen dinero en una cuenta y sáquese pues usted. Y entonces, ¿cómo? Tiene $200,000, pero ¿a dónde? Lo suspendieron. ¿Ya? Aquí en Ecuador, mire, en la época, en un caso metástasis, porque el nivel de corrupción es enorme, donde quiero darle, aunque sea 3 minutos. Sí, por favor, adelante. La gran culpa es que el tema es importante, interesante, y hay que ser puntual. El nivel de corrupción, porque ahí marcha, como decían las abuelitas, desde policía, un general de la policía en el SNAI, otro policía de grado mayor que parece que utilizaba como lavandería un dealer de carros para lavar dinero del crimen organizado. Luego policías de rango inferior que le cuidan hasta la casa del capo en ese momento, que ya lo mataron, no sabemos por qué. Como es el rey del escape, si estará vivo, no lo sabemos. Pero el hecho cierto es que los policías están cuidándole la casa, ¿ya? Y una fiscal, que ahora está protegida, esa fiscal se resistió. O sea, ahí no funcionaba ni plata ni plomo. Y le dicen, y esto por eso le dije a Javier, aunque sea 1 o 2 minutos, dedicarle algo que para mí es penoso, pero cierto. La mala actuación de los abogados. La mala actuación de los abogados. Porque en un delito como de cohecho, de soborno, hay de doble vía, el que da y el que recibe. Y aquí, algunos malos abogados, pésimos abogados, se han prestado para servir como de emisarios del crimen organizado, para ver quién cae por el dinero. Hay mucho dinero que maneja el crimen organizado. Consecuentemente, ¿qué ha pasado? Se terminan dejando corromper miembros del Consejo de la Judicatura, algunos jueces. Y hace un momento le dije yo, no es que las garantías constitucionales son malas. Un habeas corpus, un amparo, una acción de protección son buenos, pero se desnaturalizó. Cuando se busca, por ejemplo, a un juez de Manglar Alto que no tenía competencia, a un juez de Manabí que no tenía competencia, a un juez de La Concordia que no tenía competencia, a un juez de Santo Domingo, Puripayo, es el rey del habeas corpus, 60 habeas corpus. Es impresionante. Pero ¿cuál fue el hilo corruptor? Los abogados. Sin duda que sí. Ahora, hoy, si usted me dice, bueno, ¿ha habido reacción? Sí. Tenemos una Corte Constitucional que no es perfecta, pero que tiene, conozco a la mayoría, son mis amigos, y esa es una Corte, con los errores que pueda tener, para ciertos casos pueden ser de discusión, que el aborto permitido, que últimamente el tema de la eutanasia como suicidio asistido, pueden ser discutibles, pero es una Corte que para mí tiene la imagen hasta hoy, y ojalá que siga así, de ser incorruptible. Le ha puesto un freno, ha dicho, las acciones de protección tienen que ir en función de la competencia, el territorio, las personas, el fuero. Eso va a limitar, que es importantísimo. El gran maestro del garantismo penal, don Luigi Ferrajoli, también he tenido la suerte de estar con él en eventos, y alguna vez me decía, Alfonso, y mi maestro Carbonell de la UNAM de México en Constitucional, ambos, Alfonso, la Constitución no es mala, que sea enorme, no importa. Lo malo es cuando se la mal utiliza, y el maestro Ferrajoli me decía, Alfonso, cuando las garantías se desnaturalizan, como estas, entonces la Constitución se convierte en una Constitución de papel. Ese ha sido el problema, pero hoy va mejorando. ¿Cuántos jueces destituidos? ¿Ya? Claro. Que esto tiene que ver cuántos fiscales, no son muchos los fiscales, hay que admitirlo, pero a esa fiscal Sarabia, ¿qué le dice el abogado? Uno de los abogados de uno de los capos, le dice, mi jefe, ¿sabe qué? O estimado, como le decía, ¿por qué póngale esos dinero que usted tiene, póngale unas 200 lucas en la cuenta de la fiscal? Porque le llega con una transferencia bancaria. Si a mí me transfieren dinero, el banco reporta la transferencia, pero la transferencia me llegó. Y se reporta a la UAF y se me lío, pero yo ya quedo encochinado. Claro. Pero no llegó el dinero al destino de la fiscal. Y el otro caso, la otra fiscal, que es importante, si hay falso positivo, la Fiscalía General del Estado tiene que rectificar. ¿Qué pasa? Uno de estos abogados le enseña y le dice, mire, ya le compré
porque quería una cartera, que sea un collar Cartier. Vea, jefe, $8.500 costó y ya se lo entregué a la señora. Mentira, nunca le llegó, nunca le depositó nada, pero está presa y tiene 4 hijos. La fiscalía tiene que aprender a rectificar. Es que no es infalible. En general ha actuado bien, ¿verdad? Ha permitido descubrir la trama de corrupción. El caso Metástasis fue el inicio, alar el hilo del ovillo. ¿Para qué? Para poder comprobar que fiscales, algunos fiscales, jueces, del nivel más alto al nivel más bajo, policías y abogados en libre ejercicio. O sea, claro, de todos los niveles. Ahora, doctor, usted hace referencia a que la Constitución es garantista de derechos, pero también nos dice de que hay mala aplicabilidad de la misma en algunos casos. Hay para algunos que sí les funciona un habeas corpus, a otros no. A veces depende de un sinnúmero de situaciones e interpretaciones. Por un lado, ¿cómo corregir eso en la nueva generación de abogados que se están formando con todo lo que está pasando y qué hacer para que la Constitución se cumpla? Y segundo, doctor, para escuchar su narrativa, este caso Metástasis que involucra un sinnúmero de personas, ¿cómo afecta políticamente a muchas organizaciones políticas tradicionales? De acuerdo. A ver, vamos en orden. Decían las abuelas, a grandes males, grandes remedios. Claro, en este momento hay un proceso de depuración muy importante. Porque el caso Metástasis puso en el tapete la corrupción institucionalizada que fue generada en mucho por malos abogados, exitosos abogados. Alguna vez mi esposa me dice, oye, pero como que no te llaman para algunos temas. Digo, lamentablemente, yo tengo un pecado del cual me siento orgulloso de jamás ido a corromper a nadie. Entonces puede que yo sea un mal abogado, ¿no? Y cuando dicen, no, cuidado, ten cuidado, ¿ya? Entonces, hay abogados exitosos así, se amarraban sorteos, que quisieron atracarle, y eso pasó en Guayaquil, a unos mineros legales, o de los invasores, una inversión de $3 millones y un importante estudio jurídico de Guayaquil, donde hay algunos abogados que han sido mis alumnos. ¿Qué hicieron? No interviene ninguno de mis alumnos, ¿ah? Otro que no fue mi alumno, ¿ya? Y que no es ni de Guayaquil, sino de otro lugar. ¿Qué hace? El domingo a las 12 de la noche, faltando 15 minutos, hacen un sorteo y le ponen delito flagrante. No era flagrante, era porque es el que se descubre el momento de la perpetración. Era una acción de protección, donde la sortean a las 12 de la noche, el juez se manda una providencia de 30 páginas, y el típico Chucky 7, el pendrive, y entonces, medida cautelar, lo sacan a los mineros, atracarle una inversión de $3 millones, muy rentable. Y entonces, en el primer nivel, le dieron la razón a estas personas que con el apoyo de este estudio jurídico importante y fraudulentamente obtienen la acción de protección. Pero el señor está presente en muchos momentos y en la corte de Guayaquil, sí, revocó la acción. Y estas personas siguen con el derecho legítimo al usufructo. Pero, ¿qué hacer? Lo que se viene haciendo, Javier, en el caso Purga. O sea, el caso Purga, del ámbito de política criminal, nos ha dado la respuesta adecuada. Voy a omitir los nombres, ¿saben por qué? Porque me produce vergüenza. Pena y coraje. Alumna mía de la universidad, encocinándose, allí sí voy a mencionar a la señora Mayra Salazar. No sé, la señora hacía todo y todo, le pregunta a uno, a Salcedo, a mí por qué no me dan chance en el negocio, ¿cuántos puedo llevar? Como 300, para empezar es bueno, tener 300 kilos de cocaína, meter armas, golpearse con el que pasaba y el que no pasaba, corromper presidencia de la corte, estar en los sorteos, llamar a los jueces, hablar con fiscales. Ella es la principal motora del proceso de corrupción en la Corte del Guaya. Pero mire, ¿qué pasa con ella? Está imputada en el caso Metástasis, con razón. ¿Qué pasa en el caso Purga? La principal operadora del caso Purga se llama Mayra Salazar y la fiscalía la tiene como testigo protegido, que no la necesitaba porque ya está descubierto. Entonces, todavía no le imputa. ¿Qué pasa con un colaborador eficiente que tiene derecho a la
décima parte de la pena mínima. O sea, la están premiando, pero esa señora es la principal operadora. Perdóneme, Javier, yo no sé, ahí sí hay que llamar la atención a la fiscalía. Usted no tenía necesidad de negociar con esta señora, que es la principal motora de la corrupción en la provincia del Guayas, Javier. Así de simple, hay que hacer las cosas como corresponde. El proceso de depuración, formidable. Mire, no sale de la cárcel ni la expresidenta de la Corte, ya no es que la encochinaron, ya la fueron llevando también, como decían los muchachos de La Moña, a la fiscal provincial del Guayas. ¿Ya? Es decir, fíjese, el nivel más alto de la fiscalía provincial está preso, el nivel más alto de la judicatura, la presidencia de la Corte, está presa. Otros están por allí con arresto domiciliario. Y alguna vez conversé con un juez, fue a verme a la oficina preocupado porque lo estaban investigando. Y yo le dije, oye, ¿por qué te prestaste? Somos casi contemporáneos, es que está con arresto domiciliario, vayan a ver el nombre. ¿Por qué te prestaste tú para fallar en ese tema de conflicto de competencia? Para que el juez lo lleve a Fito, no de La Roca al otro sitio donde se fuga. Ay, me dijo, tú no sabes, me hizo una lámpara, lo típico. Yo, Alfonsito, soy incapaz, yo estoy curado de espanto. Ah, sí, ¿y qué pasó? Alfonsito, tú no sabes lo que es meterse con esta gente, te amenazan. Y, Alfonsito, la verdad es que yo no he cogido ni un centavo. Tú me conoces. Yo quedé pensando, sí, porque sí te conozco. Ah, bueno, entonces, está preso, con arresto domiciliario. Entonces, ahí se está actuando con justicia. Ese proceso, en el caso Purga, es el mejor mensaje para el crimen organizado, el mejor mensaje para la corrupción y el mejor mensaje para decirle no a la impunidad, apreciado Javier. Doctor, y estos casos, bueno, porque hay muchos otros casos de encuentro, purga, metástasis, sino que digamos que estos son los dos más referenciales, los que están en boga en estos momentos. ¿Usted cree, doctor, que esta gestión de la fiscal, con sus fortalezas, también con sus debilidades, etcétera, pueda ser una esperanza de cambio para el Ecuador, de que el sistema judicial y que la aplicabilidad de la Constitución sea efectiva, que el riesgo país minimice, que las inversiones vuelvan al Ecuador, o será algo que va a tomar un mediano o largo plazo? A ver, no es la esperanza, es la realidad, no hay otra respuesta. Desde una política criminal bien entendida, la respuesta que se ha dado es la respuesta correcta. La depuración, y está bien, no solo que se lo suspenda 20 días, por ahí quieren otros seguir cobrando la remuneración, que además ya no la necesitan con el billete que se han llevado, lo han rasguñado. Está bien, el proceso es bueno, es importante, no solo que es correctivo, sino que es ejemplificador, porque las generaciones nuevas saben que la impunidad sí tiene sanción, que sí tiene castigo. Falló el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura. Falló en el control porque al parecer, y se está investigando, está involucrado en actos de corrupción. Entonces no les interesaba el control, no les interesaba el control disciplinario, sino el control para el billete, para ver por dónde podían sacar dinero. El momento que las cabezas se corrompen, es muy factible que el resto del cuerpo se corrompa. Ahí sí hay metástasis. Lo hubo en el caso Purga, ya para hacer el símil del cáncer. Pero tiene remedio, claro. ¿Cuál es el remedio? El que se empezó a implementar, que es un proceso donde tiene que haber un consejo de la judicatura. Yo he sido incluso profesor en el consejo de la judicatura en Venezuela antes de la era de Chávez, el año 97. Un consejo blindado que capacitaba a los jueces. Oiga, Javier, como hecho anecdótico, yo no he sido jamás invitado por el Consejo de Participación de la Judicatura de Ecuador para una conferencia, menos para capacitador. Nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Sí, pero bueno, yo he sido capacitador en la Fiscalía en otro momento. En la defensa pública también, porque me gusta dar litigación, estrategias, técnicas, pregunten así, a veces no hay que preguntar, etcétera. O sea, si puede cambiar, no es que puede, debe cambiar, Javier. Debe cambiar, ¿para qué? Para que se restablezca algo que es fundamental, el respeto a los valores y la creencia en los valores. Para mí, el principal formador de valores es, sin duda, la familia. Después de la familia venga la escuela, el colegio, el barrio, los buenos profesores. Pero el sistema se corrompió porque hay mucho dinero producto del narcotráfico. Y eso
hizo caer a abogados, a jueces, a fiscales, a policías. Hay que darle una vuelta, pero por supuesto que sí. Este es el momento, no es para después. ¿Se está haciendo? Sí. ¿Se lo está haciendo bien? Sí. Pero bien dijo usted, hay más y hay más y hay más. La depuración tiene que ser total. Si se llega bien, mire, ejemplo, alguna vez Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York, que fue fiscal antes, él sabía el nivel de corrupción de la policía. Y cuando es alcalde, él depura totalmente a la policía. Hoy, mire, hay una imagen de mejor respeto a la policía y al ejército. La policía ha estado más contaminada, pero habría que ver si realmente la contaminación se bate en retirada, ¿no? O está en receso, o está en remisión, no lo sabemos. ¿Qué puede resultar? Porque la estrategia de política criminal, una es el tema justicia, pero y hay algo importantísimo que yo lo digo en medio minuto. Usted puede tener la mejor política criminal del mundo, pero mientras, y el gobierno no necesita consejo mío, pero es bueno que yo lo diga, en el gobierno, la ministra del gobierno fue mi alumna, mi discípula y mi amiga. El ministro del Interior, Mónica Palencia, el ministro del Interior, Leonel Calderón Tello, que fue alumno del curso de maestro Basigalupo, graduado con honores en la Complutense, también mi discípulo. Son personas a las que yo considero incorruptibles con buena formación. Pero de pronto no son todos los ministros igual. Y a ver, ¿qué es lo que yo pienso que debe pasar? Con la llegada del apoyo norteamericano, que no solo es logístico, sino militar, hay una gran cantidad de cocaína que en Ecuador está siendo aprehendida, hasta en Galápagos, pero parece que ha disminuido. Yo venía de una última audiencia en Quito de un avión, no le hacemos propaganda porque esa aerolínea no pauta con usted ni conmigo, y entonces estaba el avión de los, hagamos 150, un avión grande, habían 130 turistas norteamericanos. Fíjense, o sea, hay una vuelta de confianza, tal vez la presencia, el apoyo norteamericano es decisivo. ¿Qué es lo que yo pienso? Y ojalá que ocurra así. A ver, mire, la cocaína tiene un valor alto. Si se caen 200 toneladas de cocaína, son promedio de 8.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Entonces, ¿qué puede pasar? Si sigue cayéndose la cocaína y va a haber más control, y eso es importante que lo haya, tendrán que buscar otros puertos de salida. Está saliendo cocaína ya por Iquique, en Chile, que tiene un puerto 4 o 5 veces más grande que el puerto de Guayaquil. Está saliendo cocaína por Rosario, yo soy profesor de unas 3 universidades argentinas de posgrado. Está saliendo por Rosario la cocaína también. Es decir, tienen que buscar los dueños de la cocaína otro sitio donde pierdan menos. Tendrán Venezuela, tendrán Brasil, etcétera. Esa es la gran esperanza inmediata que debe cumplirse porque a nadie le gusta perder dinero, pero de la mano. A ver, ¿de dónde ha reclutado todo el tejido que nutre al crimen organizado vía narcotráfico? De los sectores sociales de mayor pobreza, del joven que no tiene educación, que no tiene trabajo. Dicho de otra manera gráficamente, si este gobierno o el gobierno que venga no atiende al tejido social que permite que se reclute el crimen organizado a sus servidores de allí, la pelea es muy complicada. ¿Por qué? Porque si no hay el dinero de la cocaína, ¿qué va a pasar? Está el dinero de las extorsiones, ¿qué es lo que está pasando? Y las extorsiones o vacunas no nacieron ayer, Javier. Más de 100 años, la mafia Al Capone, en la década de los 20 en Estados Unidos, que tenía mucho dinero suelto, y el término lavandería, ¿por qué? ¿Por qué cae preso Al Capone? No por la muerte, por evasión tributaria. Tenían mucho dinero suelto de las extorsiones. En el año 1920 a la colonia china, a la colonia italiana, extorsionaba la mafia ítalo-norteamericana de los 20. Tenían mucho dinero suelto y entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? El negocio. Invierten en el negocio de lavandería. Por eso el concepto de lavado de dinero, como dice Souto, el español, o lavado de activos, como prefieran decirlo. No es un tema nuevo la extorsión. La tenía México, la tenía Colombia, la tiene Ecuador. Si usted no atiende, digo usted al Estado ecuatoriano, no atiende al tejido social que alimenta la delincuencia organizada, el Ecuador gráficamente seguirá jodido. Esos jóvenes no tienen trabajo, no tienen educación, muchos son drogadictos y el Estado tiene que ahí entrar con todo. ¿A qué? A recuperarlos, a rescatarlos, a darles una esperanza de vida. Si eso no ocurre, habrá un reciclaje, habrá una vuelta de tuerca
y después, no sé, de 5, 8, 10, 15 años, tal vez yo no sé si esté todavía en esta vida, pero seguiremos llorando nuevamente. Así es, querido Javier. Doctor, siempre para nosotros es un alto honor conversar con usted. Nos gustaría seguir contando con su participación. Sé que tiene obviamente su agenda con muchas actividades, pero nos gustaría post consulta popular conversar nuevamente con usted, ampliar otros temas e ir viendo qué pasa durante estas semanas en el país ante estos temas que realmente son de preocupación. No solamente la inseguridad ciudadana por el tema de la delincuencia organizada, sino la inseguridad jurídica en el país. Gracias, doctor, y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro espacio. Cuando usted me invite, puede ser antes de las elecciones, siempre hay temas importantes. Perfecto. Donde le comparte el tema, usted me llama y conversamos. Quiero hacerle llegar un saludo a mi querido primo también. ¿Ya? Que tenga muy buenos días, sin duda, Javier. Muchísimas gracias. Ha sido el diálogo con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, jurisconsulto, experto en derecho penal, un abogado peninsular con una trayectoria muy amplia a nivel nacional y también internacional. Con él estaremos conversando más adelante de otros temas que nos ha dado la considerada aceptación de la invitación que le hemos realizado. Antes de la pausa, permítanme